el año en curso. Este proceso de reportabilidad, también como decía Carlos, tiene las cuatro normas que les fuimos avisando durante todo el año que iban a ser reportadas a la Contraloría, pero trae el adicional de algunas preguntas adicionales vinculadas a las otras normas que nos permiten a nosotros, por una parte, tener una mirada comprensiva mucho más amplia de ustedes como instituciones públicas, y también tenemos el anhelo, y eso puede ser una fantasía nuestra, de que el proceso de reportabilidad también les ayude a ustedes con el proceso de traspaso de administración, ¿ya? En el fondo que les permita tener un paneo respecto de cómo está eh, gestión de personas dentro de sus instituciones, y en función de eso les ayude con el proceso, que estamos todos y todas en eso, reconocer que estamos todos en un proceso de entrega de información, consolidación, sistematización, y creemos que el pie forzado que nos da el proceso de reportabilidad les puede ayudar en ello, ¿ya? Esta es una instancia que vamos a tener una presentación que ha preparado el equipo, que les agradezco muchísimo, y que lo que busca es justamente poder aclarar dudas que también se han ido como, y sí, voy a decir también algunos errores que se han repetido en el tiempo, que pasan solamente por falta de comprensión común. Entonces, la invitación que les quiero hacer, uno, aprovechemos el espacio, y dos, hagan las dudas necesarias porque en el fondo la consulta de uno puede ser el reflejo de consultas que pueden tener varios y varios, ¿ya? Y asimismo, pensando que este es un espacio que es acotado, siempre considerar que tenemos a un equipo, al gran equipo de fortalecimiento institucional con consultores y consultoras que están disponibles para responder sus consultas posterior a esta instancia, ¿ya? Así que bienvenidos y que sea un espacio provechoso. Muchas gracias, Cristóbal, por ese saludo y contexto de esta actividad. Estamos dando inicio, por lo tanto, a la revisión del formulario y atención de algunas consultas. Les comento que en el chat acabamos de dejar el enlace a un formulario de inscripción, considerando que las normas deben ser informadas a la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional del Servicio Civil tiene la obligación de propender al acompañamiento para el cumplimiento de estas normas. Estas actividades tienen que ser como registradas, después pueden ser supervisadas, y el formulario es importante porque acredita que ustedes asisten a nuestras actividades como parte de un plan de acompañamiento para el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, les invitamos a registrar su participación, que es la única manera de acreditar de que ustedes asisten a estas invitaciones que nosotros realizamos, porque es la nómina que finalmente se puede entregar a los procesos de auditoría. Por lo mismo, les vamos a compartir esta presentación junto a mi colega Priscila Suárez, que también está en línea, y está todo el equipo de fortalecimiento institucional también apoyándonos, así que por lo tanto puede haber la participación de algún otro integrante del equipo. La idea es que esto sea compartido, que ustedes nos puedan hacer preguntas preferentemente sobre el formulario. Igual podemos responder algunas preguntas técnicas, pero este webinar en sí no es una webinar sobre reclutamiento y selección, sobre calidad de vida, sobre participación funcionaria. Esos webinars ya los tuvimos durante el año como parte del programa del plan de acompañamiento, sino que esto es con foco en la reportabilidad. Ya es para que también entendamos el foco de este webinar. Adelante, Marcelo. ¿Y por qué eso es importante? Porque aquí está el objetivo, acompañar a los servicios públicos en este proceso de reportabilidad de normas, que corresponde entregar información respecto a la gestión de todo este año, que termina el 31 de diciembre del año 2025, y para promover un adecuado cumplimiento de esta etapa. ¿Esto qué significa? Poder entregar la información Súper adecuada. raro. Voy a ver. Ese micrófono, por favor. Y por lo tanto lo que vamos a revisar es el formulario preferentemente, y atender preguntas en relación al formulario, más que preguntas técnicas de los conceptos mismos de las normas. Esas igual las vamos a atender, pero para eso también pueden ir a consultar a los webinars que ya se encuentran grabados y están disponibles en la página web del Servicio Civil. Adelante. Normas de aplicación general. Su propósito es contribuir a profundizar de manera transversal el proceso de modernización en la gestión y desarrollo de las personas, fortalecimiento del aporte estratégico en nuestras instituciones. Eso busca establecer un estándar
medio para que de ahí para arriba construyamos una adecuada gestión de personas con ciertos puntos en la base de la gestión que permiten alinear nuestro desempeño a los objetivos institucionales y en ese camino cuidarnos, gestionar el talento, hacer adecuados procesos administrativos de acompañamiento, inducción, capacitación, entre otros. Adelante. Aquí estamos viendo las 11 normas que ha emitido el Servicio Civil en sus dos resoluciones, tanto del año 2017 y 2018. Estas 11 normas, como vamos a ver más adelante, se van a pedir información respecto de 9 de estas, sobre estructura y estándares del área de gestión y desarrollo de personas, de política de gestión y desarrollo de personas, de procesos de reclutamiento y selección, que, como vamos a ver, tiene su formulario propio, y en este formulario también se le pide alguna información adicional en concursabilidad y carrera funcionaria, en inducción, gestión de prácticas no se va a solicitar información porque para eso tenemos el sistema de prácticas Chile desde el que obtenemos información, ambiente laboral y calidad de vida se va a pedir información, participación funcionaria, capacitación, rol de jefatura y dirección de equipos no se va a consultar y gestión del desempeño individual y sistema de calificaciones también se va a pedir información. Adelante. Adelante. Por lo tanto, si ustedes ingresan al formulario que se les informó a principios de este mes, aparecen estas 9 normas. Son 6 del primer grupo normativo y 3 del segundo grupo normativo. ¿Qué hicimos acá? El año pasado se pedía sobre 6, se adicionaron 2. ¿Ya? Se adicionó las que aparecen con ese rojo, es título cuarto de concursabilidad y estándares de formación y capacitación. O sea, de la información del año pasado se adicionaron 2 consultas de 2 normas para hacer más rica la información que nosotros podemos tener respecto a ustedes, considerando que estamos terminando un periodo de administración de gobierno, ¿ya? Pero en sí, la información para la verificación, como vamos a ver en la siguiente, sigue siendo la misma. Adelante. Y acá, por lo tanto, vamos a recordar que durante los últimos 3 años se ha pedido información para verificar. Respecto a estas 4 normas que tienen que ver con reclutamiento y selección, que ahí tiene el propósito, que busca fortalecer la función pública, empleo en el Estado, y que ojalá esto se realice a través de un proceso formal, objetivo, y que promueva el mérito y sea transparente. Respecto el correo de la chiquilla de la agradecimiento, pero se quería retirar. pedimos que puedan silenciar su micrófono, por favor. Inducción, que busca integrar a las personas que se incorporan a la institución adecuadamente para que se haga más fácil este acoplamiento a la cultura de la organización, a los procedimientos, al equipo, a parte de su apresto laboral, y también cuando cambian de función o han tenido una ausencia prolongada. Ambientes laborales y calidad de vida laboral, fortalecer los servicios públicos, acciones que promuevan ambientes laborales saludables, con el consecuente impacto en la gestión interna. ¿Esto qué quiere decir? Que nos cuidemos dentro de los espacios laborales. Y participación funcionaria, cuyo propósito es generar una cultura de práctica, de participación y colaboración entre los directivos, sus funcionarios y las asociaciones representativas en materias de gestión y desarrollo de personas. Adelante. Por lo tanto, estas son las 4 normas que se pide información respecto de la verificación que se entrega a Contraloría General de la República. Algunas recomendaciones que las dejamos al principio y no al final por si no tenemos de tiempo. Verificar los plazos para efectuar la reportabilidad, recordando que partimos el 2 de diciembre y el formulario se cierra el 23 de enero del 2026 a las 19 horas. Por favor, les pedimos que no dejemos la reportabilidad para el 23, ojalá lo puedan hacer antes. Revisar las claves de acceso a la plataforma de reportabilidad. Debemos recordar que cada uno de ustedes o el servicio tiene unas claves que son de responsabilidad de la Jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas para entregar la información respecto a las 9 normas que se consultan. Revisar y recordar tal vez las situaciones, errores u omisiones que se han cometido en los procesos anteriores para evitar su repetición. Ante cualquier duda, por favor, consultar oportunamente a su consultor o consultora en gestión y desarrollo de personas
que desde el Servicio Civil está disponible para apoyarle en este proceso. Todas estas consultas, aclaraciones tienen que ser en el periodo de la reportabilidad, por eso este webinar al inicio de este periodo, porque una vez cerrado el proceso no es posible ingresar información adicional, ¿ya? La reportabilidad y la verificación que hace el Servicio Civil es con la información que se obtiene solo a través de la plataforma y que cierra el 23 de enero a las 7 de la tarde. Ya después no es posible corregir información y esta información respecto a las 4 normas señaladas anteriormente es enviada a Contraloría General de la República. También una recomendación general que nosotros hacemos es que tienen que actualizar el Google Chrome porque a veces la plataforma no funciona todo lo bien que queremos cuando los navegadores en sus computadores no tienen todos los parches o las actualizaciones requeridas para funcionar con plataformas que están a distancia. Adelante. Pasamos. Habiendo señalado, Carlos, una pequeña introducción respecto a nuestro rol normativo y respecto a estas consideraciones y recomendaciones que tenemos que tener al momento de poder trabajar la reportabilidad, vamos a comenzar ahora, queridos colegas, a ver norma por norma para revisarlas y recordarles algunas cosas. Se está publicando en el chat el formulario a través del cual les solicitamos que se registren. Ya vamos en 205 personas conectadas y vamos a comenzar con la primera norma que, como señalaba Carlos, se va a informar a la Contraloría sus resultados. Por lo tanto, para hablar de reclutamiento y selección, es importante también que nos conectemos siempre con el propósito de la norma. ¿Y cuál es el propósito de esta norma? Es que generar condiciones de ingreso a las personas a los servicios públicos, ya sea contrata o código de trabajo, se realice exclusivamente considerando los principios del mérito, la idoneidad y la igualdad de oportunidades. ¿Por qué propiciamos esto? Para que finalmente todos los procesos de reclutamiento y selección que implementen se puedan observar y se puedan garantizar principios de objetividad, transparencia, no discriminación, igualdad de condiciones y calidad técnica de los mismos. Pero cuando hablamos de esta norma, el Servicio Civil también tiene una de sus funciones que es definir los estándares de cumplimiento de esta norma. Y desde ahí es que el estándar de cumplimiento de esta norma para el año 2025 tiene que ver con los ingresos del año 2025, ya sea contrata o código del trabajo, fueron provistos en su totalidad a través de un procedimiento de reclutamiento y selección. O sea, realicé todos los ingresos a través de un proceso de reclutamiento y selección. O que las excepciones a este procedimiento fueron cursadas previamente una resolución fundada y representan menos del 50%. Esto quiere decir, por ejemplo, que si ustedes tienen 10 cupos o tienen 10 ingresos a la institución, se debieran proveer al menos 6 a través de un proceso de reclutamiento y selección. Y en los casos en que no sea así, la idea es que ustedes puedan regularizar eso, lo puedan hacer una resolución fundada antes de la contratación. Acá también varios servicios nos preguntan y nos dicen, ¿qué pasa si ahora en el webinar me estoy dando cuenta que esas resoluciones, que esas contrataciones no las regularicé, no hice la resolución fundada? Bueno, es momento para que también puedan ponerse al día, puedan efectuar esta resolución fundada para, en el fondo, recordar siempre que tenemos que garantizar principios de mérito, transparencia y fomentar y aumentar la confianza ciudadana. Avancemos. Cuando nosotros hablamos del formulario, también ustedes tienen que recordar que está en paralelo al formulario de reportabilidad, está en paralelo el formulario 3, en el cual se ha estado todo el año abierto en donde ustedes tienen que ingresar la información. Sin perjuicio de ello, en este formulario también hay algunas preguntas que le estamos haciendo como Servicio Civil. Por ejemplo, la primera es que nos indiquen más o menos el porcentaje estimado, estamos hablando de estimado, ojo queridos colegas, de perfiles de cargo que ustedes tienen actualizados, que cuenta su institución. Y por ahí, y desde ahí es que ustedes pueden ver ahí que hay alternativas entre un 40, un 70, un 70, un 80. Preguntamos estas informaciones porque esto nos permite a nosotros como Servicio Civil también modelar nuestra consultoría y apoyarlos más a ustedes en su gestión.
Avancemos, siguiente lámina. Cuando hablamos también, y yo les comentaba del formulario 3 en donde ustedes tienen que ingresar la información, siempre tenemos que recordar que se deben excluir del formulario 3 y de la reportabilidad el personal específico que se desempeña en labores de exclusiva confianza. Por ejemplo, estamos hablando acá de jefaturas de gabinete, jefaturas de comunicaciones, el chofer del director, y por lo tanto esto lo reconoce la Contraloría. La Contraloría en el dictamen 6.400 del año 2018 reconoce este personal de confianza directa de ministros, jefaturas de servicio. También otra exclusión, y ojo con esto que estamos señalando, otro dato que ustedes tienen que excluir del formulario 3 tiene que ver con las contrataciones por reemplazo. Las contrataciones que se derivan de licencias médicas que son menores a 6 meses. Ese es el plazo que ha definido la Dirección de Presupuesto. También tienen que excluir del formulario los procesos de movilidad interna o recontratación de funcionarios, ya que recuerden que eso no es un ingreso propiamente tal y por lo tanto no se debe incluir. Tampoco deben incluir traspasos de honorarios a contrata, por ejemplo, ya que hay programas que tiene Hacienda en donde se hace esto y está regulado por ley. También no incluir a funcionarios, a personas que hicieron su práctica profesional a través del programa Prácticas Chile o que después se emigraron o se pudieron contratar a través del programa Semillero. ¿Por qué se excluyen? Porque nosotros como Servicio Civil también estamos propendiendo a implementar, mejorar, fortalecer una agenda de talento joven y en consecuencia en estos casos también se excluyen del formulario 3. Por lo tanto, recordar siempre esto porque muchas veces les lleva a los servicios a cometer algunos errores y por lo tanto no llegan a los porcentajes de cumplimiento. El formulario 3 aparecen abajo los porcentajes que ustedes van cumpliendo de acuerdo al estándar definido del Servicio Civil y que los vamos a ver ahora precisamente en la siguiente lámina. Avancemos. Como ustedes pueden ver, este es el formulario 3, que está en paralelo a este otro formulario de reportabilidad, y en este formulario ustedes tienen que ir ingresando la información mes a mes. A ustedes ya les han llegado correos del Servicio Civil informando que se pongan al día, que terminen de actualizarlo. Y acá tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en la letra D, en donde habla de cuando ustedes ingresan personal que, valga la redundancia, no ingresó a través de un proceso de reclutamiento y selección y tampoco tampoco realicé la resolución fundada de contratación. Por lo tanto, en estos casos es súper importante tener ojo y mucho cuidado porque esta es causal directa de incumplimiento normativo. Por lo tanto, lo que no podría pasar es que yo contraté a alguien de manera directa, pero no hice la resolución fundada. Recuerden que la resolución fundada lo que hace es respaldar un acto administrativo y debe ser lo más fundada posible, alejada de toda arbitrariedad e ilegalidad. Por lo tanto, esta resolución fundada debe tener todos los fundamentos posibles que dan cuenta de esa contratación directa. Carlos, adelante. Solo, Priscila, para señalarte que se hizo una pregunta en el chat que dice de Paula Reyes de la Super de Educación. Buenos días, en el caso de contrataciones por reemplazo o plazo fijo, que sea, por ejemplo, de 5 meses y después se le renueva por otros 5 meses, ¿se debería informar y en qué mes se consideraría el ingreso? ¿En la primera o la segunda contratación? ¿La contestas tú o la contesto yo? Dale, Carlos, adelante. Si el reemplazo pasó de 6 meses, ya nosotros entendemos que va a ser permanente. Entonces, al haber habido una prórroga que ya implica 10 meses, la segunda contratación debiera ingresarse como contratación directa y emitirse la resolución fundada que se debe enviar al Servicio Civil. Complementando también todas las excepciones que señaló Priscila, si bien no se deben registrar en el mes a mes, sí debe emitirse la resolución fundada que debe ser enviada al Servicio Civil y se debe registrar este tipo de contrataciones directas fundadas en los comentarios. Alumno en práctica, asesor de gabinete, por ejemplo. Adelante, Priscila.
Gracias, Carlos. Complementando también lo que señala Carlos, la resolución fundada, por lo tanto, tiene que estar lo más completa posible. Recordar que debe ser enviada al Servicio Civil. Hay dictámenes y hay evaluaciones de la Contraloría en las cuales han emitido observaciones como organismo fiscalizador a aquellos servicios que no han enviado esta resolución. Por lo tanto, aún tienen tiempo de regularizar aquellas contrataciones que hicieron, pero también de poder informarlas al servicio civil. Hay una pregunta en el chat que habla de los perfiles, del porcentaje de los perfiles. Ahí, Carol, depende mucho de la información que ustedes entreguen. En el caso de los servicios de salud deben dar cuenta tanto de la dirección de servicio como también de todos sus establecimientos. Por lo tanto, los servicios de salud en su mayoría entregan reportabilidad integrada. Ahora, si tienes más dudas respecto a este tema en particular, lo puedes ver con tu consultora de fortalecimiento directamente en materia de salud, que te puede apoyar también para poder trabajar ese tema. Seguimos entonces. PRI, solo una Adelante, Carlos. dice Teresa Farías, ¿qué consecuencias tiene la organización si no hace la fundada? Ya, en el caso de qué consecuencias tiene para la organización si no hace una resolución fundada, recordar que la Contraloría, nosotros informamos por función, por ley, nosotros tenemos el deber como Servicio Civil de informar a la Contraloría sus incumplimientos, perdón, sus cumplimientos y sus incumplimientos. Y por lo tanto, la Contraloría en sus funciones fiscalizadoras puede fiscalizar a estos servicios respecto de este cumplimiento y de este acto administrativo que no se realizó. Esto es lo importante, recordar que el principio de esta norma tiene que ver con cómo mejoramos la confianza ciudadana, cómo garantizamos principios de objetividad, transparencia, igualdad de condiciones, cómo mejoramos el acceso al empleo público, que es una garantía constitucional para que toda persona pueda postular. Desde ahí es que es importante que todo acto administrativo tenga además su respaldo jurídico y por lo tanto esta resolución tiene que dar cuenta de eso. Por lo tanto, argumentación que indique que cumple con el perfil del cargo o que fue urgente realizarla y por eso no hizo el proceso de reclutamiento y selección, son argumentos que la Contraloría ha considerado no suficientes. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener para un servicio? Es que el servicio sea fiscalizado, en este caso, por el organismo contralor. Y avanzando con las láminas, este es el formulario a propósito de las resoluciones fundadas que ustedes tienen que pinchar ese link e ingresar. En el caso de los servicios de salud, tienen que, en el apartado comentarios, van agregando a qué establecimiento corresponde y en el caso del resto de las instituciones van incorporando ahí las resoluciones fundadas no han, que tuvieron que realizar durante el año. Por lo tanto, es momento para que en el fondo puedan también ustedes revisar sus porcentajes. El formulario de la plataforma les establece el porcentaje de cumplimiento, por lo tanto, ver si incluyeron algo que no debían como excepción, por ejemplo. A lo mejor hay servicios que han incluido los estudiantes en práctica y por lo tanto se genera este incumplimiento. Ahí les pedimos que revisen estos porcentajes, revisen el formulario y también recordar que ingresen las resoluciones a la plataforma. Adelante. Este es el formulario, como les comentábamos, es muy simple y en donde ustedes van a poder ingresar y van a colocar las razones por las cuales se exceptuó de efectuar el proceso de reclutamiento y selección. Avancemos. Guardarse. Nos preguntan también si en el formulario 3 se deben subir las resoluciones fundadas. Jonathan, muy buena tu pregunta. Recordar que existe el formulario 3 en donde yo voy señalando mes a mes el porcentaje de ingreso de personas, ya sea a través de un proceso de reclutamiento y selección o no. Pero en este formulario que estamos mostrando acá es donde ustedes tienen que subir las resoluciones fundadas. Y permíteme retrotraerme a la lámina anterior, es acá donde ustedes tienen que subir, en este sitio. Si nos podemos retrotraer a la lámina anterior.
ahí, en este link, ustedes tienen que subir las resoluciones fundadas. Ya no se envían por oficina de partes, sino que se envían, la norma nos autoriza a poder subirlas en el medio que nosotros estimemos y este ha sido el mucho más cómodo para los servicios. Si avanzamos a las siguientes láminas. Priscila, solo para comentar que Beatriz compartió el enlace del formulario Google de las resoluciones fundadas por el chat. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Seguimos adelante entonces. ¿Qué hemos revisado como servicio civil? Cristóbal lo decía, nuestra jefatura, hemos detectado en los procesos de verificación en donde hay errores en los cuales hace que algún servicio genere este incumplimiento. Por ejemplo, ingresos directos sin proceso de reclutamiento y sin resolución fundada, lo que hemos repasado hoy día y que hemos hecho bastante hincapié. Por lo tanto, debemos priorizar y promover la aplicación de un procedimiento de reclutamiento y selección, dejando solo las excepciones para contrataciones directas y regularizar. Por lo tanto, el llamado a todas las instituciones que en este minuto se encuentran conectadas es a que revisen estas contrataciones directas y, en el caso que sea necesario, regularicen a través del acto respectivo la resolución con una resolución. También recuerden que no se debe incorporar en el formulario 3 las contrataciones por reemplazos menores a 6 meses. ¿Por qué? Porque no constituyen una dotación propiamente tal y por lo tanto no deben ser informadas. Tampoco deben incorporar los ingresos directos del personal específico que se desempeña a través de labores de exclusiva confianza para que en el fondo recuerden que ahí no deben hacerlo y se debe informar en la parte de comentarios. Adelante. En el caso, Jonathan, de tu pregunta, si es que las resoluciones deben ser subidas a través de un SIP o agrupadas, eso va a depender de la institución que lo revise. Nosotros acá, por economía procedimental, ustedes pueden hacer una resolución que en el fondo abarque a todas las personas, a las personas que ustedes están efectuando esta contratación directa. Lo importante es señalar en cada persona por qué fue contratada, las razones. Pueden hacer una resolución o pueden ser varias. Y también ustedes pueden subirlas en un archivo o las pueden también agrupar en un archivo más comprimido. Eso también va a depender de ustedes y de lo que ustedes estimen conveniente. También recordar que no incorporen el personal por concepto movilidad interna. ¿Por qué? Porque no son ingresos propiamente tal, no es un ingreso propiamente tal. Otro error que también hemos detectado al momento de la revisión del formulario y la revisión de la plataforma es que hay un desconocimiento de la norma, de cómo se tiene que reportar y generalmente esto sucede y por eso es que incentivamos a que los servicios fueran la mayor cantidad de funcionarios posible, compartan las claves, compartan la reportabilidad porque a veces la persona por alguna razón se fue con licencia, hubo una rotación de personal, no tienen las claves, no saben cuándo tienen que reportar. También otra causa importante de incumplimiento es cuando como volvíamos a hablar, no informan o no envían las resoluciones fundadas y principalmente también cuando la persona o el funcionario que reporta desconoce el estándar de cumplimiento normativo que lo señalamos hoy día. Por eso es que es importante este webinar en donde estamos aclarando todas sus dudas. Pero dime, ¿es cortito? Avanzamos con la siguiente lámina. Acá tomo yo nuevamente. Vamos a hablar de inducción. Ya habíamos hablado del propósito, que es integrar de manera planificada a las personas que ingresan a la organización, también a quienes cambian de funciones o se reintegran después de periodos prolongados de ausencia. Esto permite entregar información respecto de la organización, el puesto de trabajo, el equipo de trabajo, a la persona que se incorpora para hacer más fácil la incorporación de un ente externo a la organización, desconocido, tanto a la organización como la organización para esta persona, y hacer que sean parte del mismo equipo de trabajo y permitir de manera fluida el alineamiento hacia la función pública. Adelante, el estándar de inducción respecto de las personas que se reportan es que al menos al 90% de los ingresos, sean cargos de planta, contratas, suplentes y o código del trabajo,
se haya aplicado alguna acción del programa de inducción dentro de los 30 días de haber asumido funciones. ¿Ya? Eso es lo que se pide. El programa muchas veces lleva distintas etapas, distintos capítulos, pero que al menos dentro de los primeros 30 días se le haya aplicado alguna acción de inducción, cosa que efectivamente siempre efectuamos. No sería posible que una persona lleve 30 días dentro de la organización sin haberle presentado en gestión de personas, el control de asistencia, el puesto de trabajo, el equipo. Lo importante es formalizar eso como parte del programa de inducción y acreditar alguna acción respecto de aquello. Aquí se muestra lo que se pregunta en el formulario de reportabilidad, que al igual que los años anteriores, se pide el número total de ingresos mujeres del periodo, de todo el año 2025, el número total de ingresos hombres, es el número de personas no binarias, y eso nos da un total de personas que han ingresado a la organización. Después se pide de ese total de personas, tanto se les consulta si a las mujeres, a los hombres, a las personas no binarias se les aplicó alguna acción del programa de inducción en un plazo inferior a 30 días, y ahí también uno da un dato respecto del total a los que se le aplicó alguna acción, se saca un porcentaje, y ese es el porcentaje que se muestra automáticamente abajo, y debemos recordar que el estándar es al menos al 90% de las personas que se hayan reportado, ¿ya? También se pide no incluir en este reporte a las personas que se desempeñan en calidad de honorarios y o reemplazos, no obstante hayan sido objeto de acciones de inducción en el periodo. Ahí también la página muestra algunas de las acciones, como yo les señalaba, que se pueden considerar respecto de inducción. La pregunta número 1 del formulario de inducción es el que mide la verificación, ¿ya? Todo lo demás que preguntamos no es para verificación, solo como para estadística pública. La pregunta número 2 indica los contenidos establecidos que tienen en su programa o procedimiento de inducción vigente al interior de la organización, si cuenta con los contenidos que se detallan ahí, que es lo que pide la norma, bases generales de la administración del Estado, estructura, historia de la administración pública y de la institución, temas de ética, probidad, principal marco normativo para ejercer la función pública, derechos y deberes laborales, tanto individuales como colectivos, pero en general ahí se empieza a preguntar sobre las materias que debiese tener vuestro formulario, vuestro procedimiento, y si efectivamente las tiene o no las tiene. También nos sirve para saber si vuestros procedimientos incorporan los elementos que están señalados en la norma. La pregunta número 3, en el caso de personas que han ingresado por primera vez a la administración pública, se pregunta, ¿el servicio realiza coordinación con el Centro de Estudios de la Administración del Estado, o sea, de la Contraloría General de la República, para asegurar la realización del curso Inducción General a la Administración del Estado, que es el que se les debe inscribir a las personas que ingresan por primera vez a la administración pública, no solo al servicio, sino que nunca han estado vinculados con la administración pública previamente? Entonces ahí también les pedimos esta información general para saber si efectivamente están haciendo esas gestiones, y nos pueden poner en comentarios de la norma que está al final si han tenido alguna situación de excepción que nos quieran comentar. Adelante. Como pregunta número 4, les pedimos que nos adjunten copia digital del programa o procedimiento de inducción vigente en la institución. ¿Ya? Aquí le estamos pidiendo el documento que actualmente utilizan o tienen al interior de la organización para estas materias. Y como punto número 5, también se les pide los comentarios que ustedes puedan hacernos respecto de la implementación de esta norma, respecto de las gestiones que ustedes hacen o no hacen con el SEA para inscribir a las personas que ingresan por primera vez a la administración. Adelante. Ahí hay algunas acciones de inducción, como inducir en el puesto de trabajo, cómo asignar el PC, correo electrónico, puesto de trabajo, entregar la tarjeta de ingreso al edificio, todo el reloj control. Toda esa información que sí forma parte de la inducción debiera ser parte de nuestros contenidos a entregar o a sensibilizar respecto a las nuevas personas, y que por lo tanto debieran ser parte de las acciones a considerar al momento que uno dice, ¿he hecho alguna acción de inducción dentro de los primeros 30 días? Es solamente ilustrativo. Adelante. Carlos, ¿Sí? nos están haciendo unas consultas acá respecto a, primero, en cuánto tiempo debe generarse el curso SEA. Teresa Farías también nos pregunta, además de Paulina López, cuánto tiempo tiene la persona para hacer el curso de inducción general a la Administración del Estado. No sé si contestas tú o yo te complemento. Yo contesto y tú me complementas. Ok, dale.
Habiendo ingresado la persona, el servicio debiera tener una persona que se contacte con el SEA para inscribir a los nuevos funcionarios en estos cursos. Normalmente se hace por la página web que tiene el SEA, y habiéndose inscrito la persona, entendemos que el SEA les manda las credenciales de acceso a la plataforma cuando tiene habilitado el curso y la persona lo debe realizar. Entonces, la gestión aquí prioritaria para el servicio es que, habiendo ingresado a una persona, dentro de los primeros 30 días, se contacte con el SEA para registrar el nuevo ingreso para el curso de inducción en el Estado. ¿Eso, Priscila? ¿Algo más que quieras? Sí, complementando, Carlos, también acá uno de los errores que tienen los servicios es que a veces señalan, como decía Carlos, que no hicieron ninguna actividad de inducción porque no alcanzaron dentro de los 30 días. Entonces, reforzar ahí que la norma lo que señala es que ustedes inicien las acciones de inducción. Por lo tanto, entendemos que en el curso del SEA, entendemos que ahí hay plazos que va a tener la institución para hacerlo, en este caso también la Contraloría, y por lo tanto, en el fondo, lo importante es que ustedes, en cuanto asuma a esta persona el proceso de inducción, ustedes puedan solicitar ese curso. Pero como les señalaba Carlos y les daba ejemplos, acá lo importante en el fondo es que ustedes inicien las acciones de inducción desde que reciben a la persona, desde que le entregan su computador, desde que le muestran dónde está el baño, desde que le muestran sus colegas, desde que le dan la bienvenida o le designan un tutor. Todas esas son acciones que ustedes hacen y que propician un proceso adecuado de inducción. Por lo tanto, en el fondo, ahí también decirles que en el caso del SEA, coordinen, estamos revisando las preguntas, coordinen con la Contraloría, nosotros de todas maneras estamos fortaleciendo también las relaciones con este organismo y seguimos trabajando en eso para que ustedes puedan inscribirse. Y adelante, Carlos. Efectivamente, hay algunas personas en la sala del chat que aplican en la práctica, señalan que es una inscripción individual. Por lo tanto, acá lo que se le debe pedir a la persona que ingresa por primera vez a la administración dentro del programa de inducción es que realice las gestiones con su clave única y que acredite que se inscribió en el curso. Y en lo posible hacer un seguimiento de que haya realizado el curso, o en su defecto informe cuando el curso no ha sido habilitado, para nosotros tener esa estadística y poder hacer conversaciones con la Contraloría de cuál factible es el acceso de las personas, recordando que este curso deben pedir la autoinscripción a las personas que ingresan por primera vez a la administración, no al servicio en sí, porque yo puedo ingresar a un servicio de salud y ya trabajé en el servicio civil y por lo tanto no soy nueva en la administración, ¿ya? Y efectivamente, como ustedes dicen, si esto ha ocurrido de que no han tenido mayor feedback, nosotros tenemos un contacto con el SEA, si nos escriben a sus contrapartes, les podemos dar la contraparte de la persona que gestiona algunos temas con el SEA para hacer las consultas a nivel agregado. Pero efectivamente, nuestra responsabilidad como contraparte del programa de inducción para las personas que ingresan por primera vez a la Administración del Estado es solicitarles su inscripción en el curso SEO y que ellos les acrediten por un pantallazo que efectuaron esa inscripción. No debiera ser que el curso quede como voluntario para una persona que ingresa por primera vez a la administración en la medida que está dentro del programa de inducción, que el funcionario nuevo deba hacer esa gestión y que ustedes al momento de hacerle la inducción general le pidan como parte del proceso que realice esa gestión. Allá ustedes evaluarán si la persona, habiéndole pedido que efectúe esa gestión, no la realizan, responde al no obedecer una instrucción que está contenida dentro de su programa de inducción. No obstante aquello, ustedes igual deben aplicar las otras acciones que sí corresponden a su ámbito de gestión dentro del programa de inducción. Lo que ustedes dicen, ¿cómo podemos controlar o exigir a los funcionarios que se inscriban en el plazo indicado? Debiera estar en el programa de inducción de parte de ustedes, en el capítulo para personas que entran por primera vez a la administración, y debieran haber plazos establecidos para aquello y ustedes notificarlo dentro del set de documentación que se le entrega al momento de ingresar a la administración. Adelante. También se pregunta si es obligatoria la inducción a la administración del Estado. Sí, para las personas que ingresan por primera vez a la administración es obligatoria para que tengan ese marco normativo, y ese marco normativo, porque también lo podría dar cada organización, lo que hace el SEA al tener este curso es facilitar aquello, ¿ya?
La norma de ambientes laborales, vamos a ver cuál es el propósito, propender a mejores grados de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social por parte de los funcionarios y funcionarias en su labor y en su entorno de trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y así entregar mejores servicios a la ciudadanía. Lo importante acá es que se busca tener un ambiente laboral saludable, que no nos enfermemos en la función pública y si nos llegamos a enfermar, poder recuperar la salud para cumplir de manera adecuada nuestras labores y ojalá en un ambiente grato y cordial, que es lo que debemos propender como empleadores del Estado. Adelante. ¿Cuál es el estándar de cumplimiento de esta norma que tiene diversos instrumentos, procedimientos que se deben implementar para buscar lograr este objetivo? Es tener o haber implementado acciones en 3 dimensiones. Respecto de la prevención de la violencia organizacional, acoso laboral y sexual, implica haber implementado acciones del protocolo de prevención respecto a sensibilización, capacitación. En los ambientes laborales, prioritariamente haber implementado el CALCM o estar trabajando respecto de los resultados del diagnóstico y haber implementado acciones del protocolo de conciliación laboral. La pregunta número 1 del formulario de ambientes laborales dice, indique si su servicio realizó gestión asociada a la evaluación de los ambientes laborales durante el año 2025. Y la primera de esas opciones, sí, el servicio aplicó el diagnóstico cuestionario CALCM. La respuesta número 2 es sí, el servicio está en proceso de aplicación de medidas de intervención a partir... Ambientes laborales. ¿Ah? Les pedimos que se silencien, por favor. La segunda opción sí es que se apliquen medidas de intervención a partir de los resultados del cuestionario SEAL. Y como 3, no, el servicio no realizó gestiones asociadas al diagnóstico cuestionario SEAL-SM, como tampoco aplicó medidas de intervención a partir de sus resultados. Si el servicio en esta pregunta número 1 dice no, se amplía al 1.1, en donde se le pregunta por otras acciones posibles de haber implementado para la evaluación y o intervención en los ambientes laborales, que es aplicación de encuestas de percepción de clima laboral o medición de engagement o involucramiento, intervenciones de clima producto de dicho diagnóstico, otras acciones de evaluación y o intervención en ambiente laboral, señale cuál en el apartado de comentarios, y la última opción es no, el servicio no realizó gestión asociada a evaluación de ambientes laborales durante el año 2025. Recordemos que esta es una de las dimensiones que se va a verificar para cumplimiento. Si efectivamente la institución declara que no aplicó acciones en esta dimensión, automáticamente quedan en incumplimiento. ¿Ya? Esto también es para ir vinculándolo al estándar. El estándar señala acciones en ambientes laborales, prevención VALS y protocolo de conciliación en acciones de conciliación. Adelante. Ambientes laborales y calidad de vida laboral. Plan anual de prevención, protocolo de prevención. 3. Durante el año 2025, en sus servicios se implementaron acciones de prevención. La primera opción es sí, el servicio implementó acciones del protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Y la segunda opción es no, el servicio no implementó acciones del protocolo de prevención, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. ¿Ya? Esta es la segunda dimensión que se verifica como estándar de cumplimiento. Y la cuarta pregunta es, señale si su institución realizó acciones conciliatorias durante el año 2025. Está la opción sí y no. Adelante. Y después la 4.1, les pedimos que nos indiquen qué acciones de conciliación han podido señalar, que van desde el horario flexible, difusión de derechos laborales, sala de lactancia, jardín infantil, acciones de conciliación individual o grupal. Ahí hay una serie de acciones, incluyendo otras que pueden señalarnos en los comentarios. ¿Ya? Y con esto principalmente se aborda la verificación para evaluar el cumplimiento e incumplimiento de esta dimensión respecto de acciones del protocolo de conciliación, prevención VAL y ambiente laboral y calidad de vida laboral. Adelante. Carlos, ¿Sí? Trinidad Winter pregunta si podemos retrotraernos a la lámina pasada
porque le queda la duda respecto a la evaluación SEAL. Ella señala que si se debe además efectuar, me queda la duda en la página pasada, si se debe hacer además evaluación SEAL u otra de clima laboral o engagement. No. O sea, ustedes pueden hacer lo que estimen pertinente para sus ambientes laborales. Primero que nada, no es que sea no. Ustedes si estiman complementar el SEAL con otros instrumentos, bienvenido sea, porque mientras más información haya, puede ser una intervención de mayor calidad. Pero para el estándar de la norma, el piso primario es, ¿aplico SEAL o estoy en las medidas de intervención? En el caso en que durante el año no he hecho ni uno ni lo otro, también está la opción de cumplir la norma con clima laboral o engagement, ¿ya? Por eso, esta pregunta, si yo contesto que ya apliqué SEAL o estoy en las medidas de intervención, no se abre la 1.1. La 1.1 se abre porque si yo digo la 1 que no hice ni SEAL, no hice ni cuestión, ni medidas de intervención respecto a aquello, automáticamente quedo en incumplimiento. Pero hay organizaciones por ABC motivo que a lo mejor no han aplicado SEAL porque no estaban en la ley 16744 o por otro motivo, también está la opción de cumplir esta dimensión de la norma con otros instrumentos de clima laboral o engagement. Pero principalmente para el cumplimiento nosotros preguntamos por el cuestionario SEAL-SM o su aplicación de medidas de intervención. ¿Ya? Es el piso de cumplimiento. Espero haber respondido. Como sexta pregunta de la dimensión de ambiente laboral y calidad de vida laboral, que no va para la verificación normativa, pero sí importante para nosotros ir levantando información, tiene que ver respecto de las orientaciones del Servicio Civil para la gestión de la salud mental en el empleo público, que se emitió en el año 2024, creo. Su institución realizó algunas de las siguientes acciones durante el año 2025 y ahí están distintas opciones que están vinculadas a estas orientaciones: sensibilización y o capacitación en materia de salud mental y o en habilidades para gestionar el estrés dirigido a quienes ejercen roles de liderazgo y supervisión. Si yo he hecho en algo en esta dimensión, pongo que sí. Si no, lo omito. Lo mismo dirigido a funcionarios, sensibilización y o capacitación en prevención del suicidio dirigido a funcionarios y funcionarias y o jefaturas, establecimiento de procedimientos y o protocolos que aborden acciones para la gestión de la salud mental y o el manejo de situaciones en las que pueda verse afectada, por ejemplo, protocolo de manejo de crisis, de primeros auxilios psicológicos, manejo de riesgo suicida, postvención, entre otros, y así una serie de planteamientos en donde yo, de su lectura, puedo decir si el servicio ha podido efectuar alguna de estas o más de estas acciones, o efectivamente el servicio no ha realizado acciones en esta dimensión de la salud mental. ¿Ya? Esto es para el levantamiento de información y eventualmente también para el levantamiento de buenas prácticas laborales. Aquí comienzas tú, Pri. Sí. Carlos, antes de comenzar hay una duda que nos pregunta Carlos, tu tocayo, precisamente por un tema que sería importante que nos detuviéramos a contestar y que tiene relación con los servicios. Cuando Carlos nos pregunta, pero si la encuesta SEAL se elabora o se prepara cada 2 años, ¿qué pasa en el fondo? Porque no calzan con los años, no calzan, entonces no calzan con los plazos necesarios. Y muchas veces ha sucedido ahí que los servicios contestan que no la aplicaron y finalmente quedan en un incumplimiento. O sea, desde la práctica vemos bien difícil que haya un año en donde no se haya hecho nada, ni se esté o terminando la encuesta, o comenzando la encuesta, o terminando o desarrollando las acciones de intervención debido a la encuesta, porque como bien dice él, son cada 2 años, pero en el caso hipotético que durante un año yo no haya hecho nada porque terminé la encuesta el año anterior y efectivamente a lo mejor no había ninguna acción de intervención requerida, o esto se hizo todo en un año, habría que contestar no y se pasa al 1.1 para complementar con lo otro, ¿ya? Pero el 1.1 está habilitado solo para los que dicen que no han hecho encuesta o no han trabajado en el monitoreo o la implementación de las acciones, que es el foco de la norma porque es el foco del instrumento que la administración pública se ha dado a través de las directrices de la salud pública respecto de los ambientes laborales y calidad de vida laboral. Muchas gracias, Carlos. Seguimos ahora con la norma de participación funcionaria. Recordar que esta norma se informa
a la Contraloría tanto sus cumplimientos como sus incumplimientos. Y para poder conectarnos con esta norma es necesario siempre vincularlo al propósito. Y el propósito es generar una cultura y prácticas de participación y colaboración entre directivos, funcionarios y sus asociaciones, ya sea en materias de gestión de personas como también en otras materias que el servicio estime conveniente. Avancemos. Por lo tanto, cuando hablamos de participación funcionaria, esta norma nos lleva a conectarnos con generar un diálogo social, con avanzar en acuerdos y compromisos, pero también con formalizarlos. Por lo tanto, ¿cuál es el estándar que se pide en esta norma? Es que los servicios puedan realizar un plan de trabajo, puedan tener una agenda o ejecutar esta agenda, o puedan tener o realicen acciones en materia de con aquellos funcionarios y representantes de sus asociaciones de funcionarios. Por lo tanto, ese es el estándar: ejecutar una agenda o un plan de trabajo o las acciones que realizaron con los funcionarios o con sus representantes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el medio de verificación de esta norma? Tiene que ver con generar esta carta con las asociaciones según formato, y por lo tanto también recordar que no se consideran dentro de las acciones de participación funcionaria aquellas que ya establece propiamente tal la ley, como por ejemplo la participación en el comité bipartito de capacitación, la participación en la elaboración de la política, la participación en los comités de higiene y seguridad, por ejemplo, porque son instancias que ya están reguladas por ley, en las cuales ya está consagrada la participación. Por lo tanto, no olvidar esto porque lo recalcamos, y la idea en el fondo es poder avanzar en otras instancias de participación con los gremios o con las asociaciones funcionarios. Por lo tanto, también nos preguntan mucho los servicios, ¿qué pasa si no existe una representación formal de funcionarios? Por ejemplo, aquellos servicios que son nuevos, que se están reestructurando. Se va a considerar ahí como criterio la incorporación de la mirada funcionaria. Y por lo tanto, ahí van a ustedes poder acreditarlo a través de instrumentos o dispositivos de consulta o información de los funcionarios. Avancemos con la siguiente lámina. Cuando nos están preguntando acá Teresa Rivero respecto a si podemos contar con la carta, con el formato de carta de los funcionarios, sí, de hecho ahora la vamos a mostrar, Teresa, en la lámina siguiente, así que dame un minuto para avanzar con ello. Úrsula nos está preguntando si podemos incluir en la carta todas las reuniones o debemos restar del comité bipartito. Las reuniones que ustedes tengan en estas otras materias las pueden incluir, si lo importante en el fondo es que los servicios puedan avanzar en otras materias que generen instancias de diálogo y de participación, y no quedarse solamente en las que ya están consagradas por ley. Por lo tanto, vamos a avanzar en 2 láminas más a la carta, ya que tenemos hartas consultas respecto a eso, para poder mostrársela. Cuando hablamos de participación funcionaria, tenemos que pensar también que acá también hay información que a nosotros nos permite modelar la consultoría y el apoyo a ustedes como servicios públicos. Por lo tanto, ahí tenemos varias preguntas que ustedes nos deben contestar, pero que si bien es cierto, no validan la norma, nos permiten a nosotros modelar la generación de políticas en los servicios públicos. Como por ejemplo, su institución cuenta con una o más asociaciones de funcionarios, indicar cuánta es la cantidad de asociaciones que tienen ustedes, ya sea a nivel nacional como regional, y también preguntarles respecto a si ustedes tienen alguna persona responsable o coordinador de estos temas con las asociaciones de funcionarios. Muchas veces este tema recae en la jefatura de gabinete, en la jefatura de servicio, en el área de gestión de personas. Por lo tanto, ahí lo importante en el fondo es que ustedes puedan señalarnos esto para poder nosotros tener mayor información. Avanzamos con la siguiente lámina. También respecto de la participación funcionaria, estas son preguntas que recuerden que sí las vamos a consultar y sí se evalúan, por lo tanto, tener ojo con estas preguntas. Cuando les preguntamos, ¿su servicio elaboró una agenda o un plan de trabajo anual o plurianual? Entonces, la idea es que ustedes ahí nos cuenten si elaboraron una agenda, un plan de trabajo. Recuerden que esto es súper importante, que es formalizar nuestra relación que tenemos con los funcionarios. Recordar también que desde este punto de vista es importante que ustedes tengan o avancen en una agenda, en un plan de trabajo,
y por lo tanto también está la alternativa de que usted diga, no, no elaboré una agenda o un plan de trabajo, pero sí, y por eso viene y se activa la pregunta número 5, en donde señala si su servicio realizó acciones comprometidas o no en el plan de la agenda o plan de trabajo. Porque como todos sabemos, también puede pasar que yo definí un plan de trabajo que no logré cumplirlo en su totalidad porque salieron otros temas emergentes y por lo tanto ustedes dan cuenta de eso en el formulario. Avancemos. Cuando hablamos también de participación funcionaria, también los invitamos a que ustedes nos puedan contestar respecto al plan de trabajo, cuáles fueron las acciones o las materias en las cuales ustedes abordaron en este trabajo durante el año 2025 con las asociaciones, con sus gremios. Y ahí ustedes nos pueden indicar si avanzaron en la política de gestión de personas, en equidad salarial, movilidad interna, reclutamiento y selección, salud mental, gestión del ausentismo, y también que nos puedan indicar si hay otra que nosotros nos señalamos ahí dentro de los campos en el formulario. Y aquí es donde ustedes tienen que detenerse, que es en el medio de verificación, en donde ustedes tienen que subir esta carta de las asociaciones de funcionarios para poder en el fondo incorporarla al archivo y para poder en el fondo acreditar la participación también funcionaria. Aquí también entregarles algunas recomendaciones. Muchas veces los servicios suben archivos que son erróneos. Se equivocaron y subieron el del año pasado, por ejemplo. O están haciendo el formulario y no corrigieron la fecha del formulario de la carta y por lo tanto están colocando la carta del año anterior. También ahí fijarse respecto a ese tema. Y también les pedimos que revisen bien las temáticas. Hay asociaciones, o perdón, hay servicios que colocan la carta, pero no señalan en qué temáticas avanzaron. Por eso acá es súper importante, y esta es una recomendación para todo el formulario de reportabilidad, que ustedes ocupen la columna de comentarios, el apartado de comentarios. Siempre es importante en eso que ustedes nos nutran con mayor información para que así el Servicio Civil, al momento de efectuar la revisión del proceso normativo, pueda también tener a la mano los antecedentes que ustedes crean conveniente, también detallarnos en los apartados de los comentarios. Si avanzamos con la siguiente lámina, esta es la carta que da respuesta a lo que nos consultaban, en donde ustedes lo que tienen que señalar ahí, recuerden la fecha, porque nosotros estamos dando cuenta de lo que sucedió en el año 2025, pero la carta tiene enero 2026, entonces ojo con eso. Y aquí es donde ustedes consultaban respecto a las temáticas o las acciones. Ustedes pueden ampliar la carta a lo que ustedes estimen conveniente o solamente la pueden dejar en base a temas, ámbitos o ejes estratégicos. Recuerden que la agenda de trabajo es donde van el detalle de cada uno de los trabajos que ustedes han hecho, pero en la carta ustedes señalan más que nada los ámbitos o las temáticas. Y por lo tanto ahí abajo aparece la firma de los funcionarios. Y si avanzamos a la siguiente lámina, contestando la pregunta de Jonathan, efectivamente es así. En el fondo, cuando tú preguntas respecto a si las asociaciones que tienen que ver con los hospitales y con los gremios, si tienes alguna duda ahí, Jonathan, específica, dado que el sector de salud tiene muchísimos gremios y tiene establecimientos y hospitales, lo podemos ver de manera particular, se lo puedes preguntar a... sí, Jonathan, efectivamente, pero hay algunos gremios que tienen representación regional y no nacional, y por lo tanto para efectos de trabajo tú vas a tener que considerar los gremios que tienen la representación regional en tu servicio, en tu institución. La otra información a nosotros nos sirve como dato. No obstante, Jonathan, y dada la cantidad de gremios que tienen los sectores de salud, cualquier duda que tengas, nos puedes hacer las consultas a las consultoras que trabajamos directamente con los servicios de salud, María Gabriela Peñailillo y quien te habla. ¿Cuáles son los errores que hemos detectado al momento de cuando se ha revisado la norma de participación? Es que en el fondo el ingreso a la plataforma, como les decía, se sube en información que no es errónea. Por lo tanto, es importante y recuerden acá que el Servicio Civil siempre va a propiciar la participación, las instancias de diálogo, y que la participación siempre va a tener tres alcances. Va a tener un alcance informativo, va a tener un alcance consultivo o propositivo. Va a depender
de las materias, va a depender de la relación que yo tenga con los gremios. Lo importante es generar estas instancias de diálogo. Formalizar esta agenda de trabajo suscrita entre las partes, que existan acuerdos que sean abordables, eso es lo que recomendamos como servicio civil, y que las reuniones que hagan sean formales a través de actas firmadas, que haya una recurrencia, una periodicidad y que haya un seguimiento a los compromisos. Por lo tanto, ¿cómo se presenta esto en la plataforma? Ustedes presentan, como les comentábamos en las preguntas, los temas de la agenda de trabajo, la carta firmada por los gremios o por los responsables también de la agenda, y también en el fondo recordar que esta carta lo que finalmente permite es generar un proceso de trabajo sistemático, con foco principalmente en el diálogo. Avancemos. Por lo tanto, los principales hallazgos que se han detectado es que se hace la carta, pero no se señalan, como yo les decía, los temas de trabajo ni los compromisos. La carta no tiene contenido, hay errores de fecha, no vienen a veces las firmas correspondientes y por lo tanto se ingresan documentos que finalmente no permiten validar el proceso, ya que, por ejemplo, ingresé correos que no tenían relación con la materia o estaban como erróneos. Actas de reuniones que no dan cuenta de la agenda, que no tienen tampoco la firma de los participantes. Por lo tanto, ahí es donde nosotros les recomendamos revisar bien la información que ustedes están subiendo a la plataforma. Adelante. Priscila, una pregunta de Jacqueline Muñoz, dice, Ya, consulta, ¿cómo consigo la carta si tenemos participación funcionaria con la asociación y ella se renueva en diciembre 2025? ¿Se debe hacer una nueva carta? ya. Ahí mi propuesta, no sé si la comparto Dale, o no, Carlos. es que dado que ellos trabajaron el 90% del año con la asociación saliente, la idea es que saquen la carta ahora respecto al trabajo que han tenido de enero a noviembre con la asociación que se está yendo y poder dar cuenta si había un espacio de participación y qué tan formalizado ha sido este, y la asociación que se esté yendo la firme, ya que sería poco práctico pedirle una carta de trabajo a una asociación que se está recién formando. Así es. También nos preguntan, Carlos, si nos pueden compartir el formato de la carta. Rayén se compartió en los mensajes un poco más arriba del chat para que lo puedas revisar y si no, no te preocupes que nos queda todavía media hora de webinar, así que la vamos a volver a compartir. También nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Ahí recordarte también, Jessica, que la presentación está siendo grabada y les vamos a compartir el enlace en donde ustedes puedan conectarse al webinar y repasar nuevamente la información. Un comentario, la carta se encuentra disponible en el mismo formulario de reportabilidad. No es necesario enviarla por esta vía. Claro. La carta se encuentra como un adjunto, una carta propuesta. Ustedes la pueden adaptar de acuerdo a lo que ustedes estimen pertinente, pero lo importante es que puedan dar cuenta de los temas que han podido atender durante el año y está disponible en el formulario. Por eso una de las invitaciones es que ya entren al formulario, revisen todos sus apartados y ahí se podrían dar cuenta que el formulario está como una propuesta adjunta. ¿Ya? Gracias, Carlos, por complementar. Antonella nos pregunta si la asociación se creó este año. ¿No es necesario reportar? Depende, Antonella, Carlos también respondió a una pregunta anterior, depende en qué fecha se creó esta asociación. Si la asociación se creó, por ejemplo, en el mes de marzo y alcanzaron a trabajar y participar, tendrían que dar cuenta y alcanzarían a reportar. Si la asociación se creó, por ejemplo, en el mes de octubre, septiembre, pero trabajaron con la anterior, quizás ahí lograr complementarla con la otra asociación. Eso va a depender, pero ahí, Antonella, ten la tranquilidad que cualquier duda que tengas también la puedes hacer en este tema puntual a los consultores. Y también recuerda que en el formulario también hay comentarios en donde tú puedes también detallar eso y decir, por ejemplo, que si trabajaste con dos asociaciones durante un año porque hubo recambio, puedes adjuntar una carta que complemente el trabajo con ambas o dos cartas. ¿La carta es suficiente o hay que adjuntar medios de verificación? Carlos, ahí sí me puedes ayudar con eso. La carta es suficiente. La carta es el medio de verificación en la medida en que esté firmada por la directiva de la asociación o de las asociaciones de funcionarios con las que trabajaron. Sobre todo en el evento en donde hay instituciones, como señalaba un compañero del Servicio de Salud, que tiene 32 asociaciones de funcionarios,
tienen que señalar con cuántos gremios trabajaron, porque debieran ser los gremios con los que trabajaron los que suscriban la o las cartas, ¿ya? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Úrsula, de la DGAC. Nosotros tenemos 5 nacionales y 26 asociaciones regionales. Entonces, en reuniones tenemos como 160, 170 durante el año, pero aparte de esas 170, también tenemos requerimiento y control de estos requerimientos. Entonces, en la carta colocamos solo los requerimientos, las reuniones, porque, por ejemplo, en requerimientos nosotros tenemos como 500 requerimientos que se le han dado respuesta a ellos. Y todo con registro. No, claro, no puedo subir todos los registros, pero a lo mejor lo que podría incorporar en la misma carta, que no sé si ayuda porque igual es más trabajo. Hoy día nosotros hacemos un formato de carta donde colocamos, por ejemplo, las temáticas de las reuniones que más o menos que se abordaron y la cantidad, y cada gremio me firma, solamente las nacionales, no las regionales. Sin embargo, los requerimientos quedan ahí y son también parte de la participación funcionaria. ¿Lo incorporamos o lo omitimos? Úrsula, yo creo que reportando las 5 nacionales es suficiente y la idea es que no sea como una especie de dar cuenta de las acciones individuales, sino que es de las temáticas, de los ámbitos que se han desarrollado durante el año. En la carta en quien diga, sí, hemos trabajado con la dirección o con el área de gestión de personas para ver temas, no sé, de la política, brechas salariales, en temática, no es necesario reportar una a una de las reuniones en que tuvimos acuerdo, en que no tuvimos acuerdo, sino que es en las temáticas que se han abordado con cada una de estas asociaciones y dado el volumen que es lo que tú señalas, por eso también se separa lo nacional con lo regional, es que ustedes prioricen de cuáles van a dar cuenta y en este caso debiera ser prioritariamente de las nacionales. Perfecto. Quiero Gracias. atender la pregunta que se señaló por parte de Romina Escobar. Delante no se alcanzó a ver mi pregunta, así que vuelvo a consultar. M. Se deben registrar los procesos de selección que se han realizado en el portal de empleos públicos, siendo el adjudicado un funcionario de la dotación ya existente, pero en un cargo nuevo. Sí, Romina, porque fue un proceso público. Que lo haya ganado una persona que ya forma parte de la dotación no implica que haya sido una movilidad interna. Puede postular cualquier persona que cumpla los requisitos si un candidato interno postuló, pero tú hiciste un proceso público. Se debe reportar en el mes que corresponda como un nuevo ingreso. ¿Ya? Carlos, complementando también la respuesta a Romina, re- respondemos también a Marco Fernández que nos pregunta, para el cumplimiento de este punto de la carta, si tengo 3 asociaciones, muy buena tu pregunta, Marco, ¿debo hacer 3 cartas? No, tienes que hacer una sola carta en donde firman las 3 asociaciones y también firman la jefatura de gestión y personas. Espero haber aclarado tu respuesta, tu pregunta, Marco. Pero también si es que no es Yo factible prefiero que... una cada uno, Sí, también puede ser ambas opciones. Priscila porque señaló si no una, se dan cuenta de cuántas veces me reuní con la otra y empiezan las peleas. sí, Entonces, ¿por qué con una te reuniste 10 y con la otra 100? Entonces yo prefiero una cada uno. ¿Puede ser? sí, Úrsula, puede ser Sí. Gracias. día. No, la de nosotros son sugerencias. Lo importante es que tú puedas demostrar que ha habido espacios de participación con las asociaciones de tu institución. ¿Alguna otra pregunta que levante la mano, por favor? Si no, vamos a continuar con las otras normas. ¿Continuamos, parece, Priscila? Avanzamos, Carlos. Cuando hablamos de la norma, recordar que las 4 anteriores normas son las que se informan a la Contraloría. Estas normas también son importantes que ustedes las contesten porque también nos permiten a nosotros evaluar y, como señalábamos, medir la información y generar políticas. Nos preguntamos respecto a la estructura y estándares de las áreas de gestión de personas, les preguntamos respecto a quién está respondiendo el formulario, cuál es su cargo, correo electrónico. También les preguntamos respecto a el número de funcionarios y funcionarias que conforman el área de gestión y desarrollo de personas. Esto a nosotros también nos permite entregar y revisar la data. Por ejemplo, cuántos directivos tienen en el área de gestión de personas, profesionales, fiscalizadores técnicos, administrativos, auxiliares. Si avanzamos a la siguiente lámina, también respecto a esta norma de estructura, también les preguntamos respecto a que nos indiquen cuáles son los temas que ustedes actualmente están trabajando en el área de gestión de personas. Y desde esto también es importante porque nos permite modelar lo que ustedes están requiriendo. Por ejemplo,
En este momento ustedes están trabajando lo que es la política, trabajan los procesos administrativos, la planificación de la gestión de personas, estoy trabajando en el reclutamiento. Más que nada aquí lo importante es que ustedes coloquen cuáles son los ámbitos de acción o temáticas que actualmente ustedes trabajan. Están trabajando liderazgo, gestión de comunicaciones, relaciones laborales, inclusión laboral. Que nos comenten ahí cuáles son los temas que ustedes están abordando o que abordaron durante el año 2025 en todo su quehacer o su accionar. Ahí en comentarios es donde yo les señalaba que es súper importante que ustedes nos comenten, mira, no pudimos avanzar en estos ámbitos porque estuvimos con tal situación, queremos tratar de fortalecer tal temática, etcétera. También tienen ahí el apartado de comentarios para que ustedes lo puedan agregar y nos puedan también nutrir al servicio civil. Avancemos. Otra temática que también nosotros les estamos avanzando y también les vamos a consultar tiene que ver con la política de gestión y desarrollo de personas. Acá recordar que es sumamente importante que los servicios avancen en generar la política de gestión y desarrollo de personas en sus instituciones. Y desde ahí es que les preguntamos cuál fue el último año de su actualización, cuál es el año de su última actualización de la política. O no cuento con política porque soy un servicio nuevo, estoy recién, me estoy reestructurando. Por lo tanto, ahí aparece la información para que ustedes nos puedan detallar. También si su servicio cuenta con una política de gestión y desarrollo de personas formalizada, difundida e implementada. Hay servicios que están en la etapa en que recién están formalizando, hay otros que están formalizando y difundiendo, y hay otros que en el fondo están ya en el proceso de implementación. Por lo tanto, si su servicio, por ejemplo, tiene una política que data del año 2021 anterior, ustedes todavía en el fondo están implementando esa política, están trabajando con esa política, por si acaso, para poder también aclararles también sus dudas que pueden tener. Avancemos con la siguiente lámina. También en esta pregunta les preguntamos que nos comenten los contenidos que ustedes tienen, están establecidos en su política, considerando que los contenidos son mínimos de la norma y que por lo tanto es importante sí incorporar otras temáticas como género, inclusión u otros. Por lo tanto, acá es que nosotros les preguntamos qué contenidos ustedes tienen o tiene su actual política. Tiene principios y valores que guían la política, también cuenta con principios que aseguren el adecuado funcionamiento y desarrollo de los distintos subsistemas o ámbitos de personas, como por ejemplo reclutamiento y selección, inducción, gestión del desempeño. Generamos condiciones, tiene la política contenidos que generen condiciones de empleo público inclusivas, que eviten cualquier forma de discriminación. También la política genera condiciones que propicien un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombres y mujeres o que propicien una cultura organizacional de buen trato, de no discriminación. Ya están incorporando servicios, temáticas como política de género, salud mental u otros. Sería súper importante que ahí ustedes nos puedan comentar qué contenidos tiene actualmente su política u otros que a lo mejor nosotros no estamos acá incorporando. Y también les pedimos acá que por favor nos adjunten la copia digital de la política vigente de su institución. Avanzamos. ¿Su servicio cuenta además con un plan de implementación de la política de gestión de personas vigente? Y ahí les pedimos también que ustedes puedan incorporar este plan de implementación de lo que fue la política en el 2025. Y por otro lado también tenemos el apartado comentarios para que ustedes, en el caso que lo estimen conveniente, nos puedan también nutrir e incorporar algún informe o situación que ustedes les amerite. Avanzamos. Concursalidad. Adelante, Carlos. Gracias, Priscila. Vamos en la norma de concursalidad de carrera funcionaria y acá se le solicita dos informaciones. Primero, indique el o los años en que su institución ha efectuado concursos de promoción interna durante los últimos 4 años, ¿ya? Y ahí se desagregan el 2025, 2024, 2023, 2022 y ustedes pueden seleccionar en qué año han efectuado un concurso de promoción y también está la opción no, el servicio no ha realizado concursos de promoción en el periodo consultado. Hay dos comentarios también ahí. Si el concurso se dejó sin efecto, no corresponde considerarlo porque al dejarlo sin efecto se anuló. Considerar el año de aprobación de las bases del llamado a concurso de promoción para efectos de asignar el año de realización. ¿Ya?
La segunda pregunta es, ¿su servicio elaboró el escalafón de mérito durante los años, y están señalados los años 2025, 2024, 2023, 2022, 2021? Y también la opción no, el servicio no ha elaborado el escalafón de mérito en el periodo consultado. Por lo tanto, acá se pide que marque el o los años en los cuales se ha elaborado el escalafón correspondiente. Adelante. La siguiente pregunta o el siguiente grupo de la norma de capacitación o estándares de formación y capacitación, también se hace una consulta y tiene que ver es, ¿su institución cuenta con un comité bipartito de capacitación? Señalar sí, no. Hay muchos servicios que tienen más de un comité bipartito de capacitación. Si quieren entregar mayor información la pueden hacer en comentarios. Y la segunda pregunta es, ¿su servicio cuenta con un reglamento interno que rija el adecuado funcionamiento del comité bipartito de capacitación? Señalar sí, no o en proceso. No es la resolución que formaliza la constitución del comité, sino que es la resolución que establece el funcionamiento, el propósito, el alcance del comité bipartito de capacitación, ¿ya? Entonces ahí también pueden decirlo si tienen o no tienen, y cualquier tema que nos quieran complementar lo pueden señalar en comentarios. Y la tercera norma por la que se pregunta información respecto del segundo grupo de normas es respecto a gestión del desempeño individual y sistema de calificaciones, que esta ha sido una norma que también se ha preguntado en los años anteriores para efectos de data pública, y se pregunta, ¿el servicio aplica un procedimiento de retroalimentación debidamente formalizado? Sí, no. Y la pregunta 1.1 respecto a aquello es, selecciona el porcentaje de implementación del procedimiento de retroalimentación en el año 2025 respecto a la dotación evaluada en el último periodo calificatorio. Y ahí van tramos, entre 90 a 100%, entre 60 a 89%, entre 30 y 59%, menos entre el 29% y o menos. La segunda pregunta, porque la anterior era compuesta, ¿su servicio se rige por el estatuto administrativo? Si no, entendiendo que hay instituciones que también son del Código del Trabajo o incluso mixtas. Adelante. Y la tercera pregunta es respecto de los funcionarios que hayan sido calificados en el año, entregar la data por lista de calificación. Número de calificados lista 1, número de calificados lista 2, número de calificados lista 3, número de calificados lista 4. Cualquier comentario que nos quieran señalar, sobre todo respecto de los servicios que sean código del trabajo, lo pueden señalar en comentarios. Eso sería, a ver si tienen algunas preguntas respecto de este último grupo de normas que hemos revisado. Recordar que las del segundo grupo de normas, desde la política, desde la estructura política, ya se me olvidaron las otras, pero concursabilidad, gestión del desempeño, es solo para estadística pública, no se informan a la Contraloría General de la República, ¿ya? Por eso se separó la presentación en las primeras 4, que siempre tienen que priorizar las que van a verificación, porque eso es lo que es. Y después las otras que sirven para estadísticas públicas. Nosotros les pedimos que completen todo el formulario, por favor, pero siempre deben priorizar para su conveniencia las que estén en verificación. Sí, Carlos, ahí sumamos la norma de política de gestión y desarrollo de personas y la norma de estructura, que como también decía Carlos, forman parte de las normas que nosotros la información no se envía a la Contraloría, sino que es información que revisa el Servicio Civil y nos sirve para nutrir y modelar las políticas y el accionar con los servicios públicos. Por lo tanto, recordar que son solo 4 normas las que se informan a la Contraloría. Y estamos atentos a las preguntas que nos hagan a través del chat. Milka Cano, Carlos, pregunta, ¿los concursos de promoción los realiza nuestro ministerio, no nosotros como servicio regional? ¿Qué podemos responder en este ítem? Me imagino que Milka debe ser de un Servio, ¿no? Que Sí, Servio Valparaíso. Debe señalar en comentarios que ocurre dicha acción, que a nivel ministerial que se efectúan los concursos de promoción, pero igual te pido, Milka, si han habido concursos de promoción, que nos señalen los años en los que se han realizado, si es que cuentas con la información, pero bastaría también con que nos comentes
en los comentarios que los procesos de movilidad interna del ministerio se hacen a nivel centralizado. Complementando lo que dice Carlos, eso pasa en el sector de vivienda, ya que tienen una planta única. Juan Carlos Adasme, Carlos, nos pregunta, los casos de ajuste de grado sin cambio de cargo o funciones. No entendemos ahí, Juan Carlos, la pregunta. La pregunta, Juan Carlos, es, ¿estamos hablando de personas de planta titulares o estamos hablando de personas a la contrata? Juan Carlos, si gusta, Contrata, dice. la promoción es para las plantas de los servicios públicos, estimados. Lo demás es movilidad interna y no es un concurso de promoción. Por lo tanto, no corresponde informarlo en la consulta de la norma número 5, creo que es de concursabilidad. Así es. Quien más tenga alguna consulta puede también levantar la mano para ver si la podemos atender, porque si no ya estaríamos terminando, pasando a las últimas láminas. Ahí, Priscila, pregunta, por favor, mientras yo... Sí, adelante, Carlos. Mientras pasamos las siguientes láminas, queridos colegas, si nos quieren levantar el micrófono y nos quieren hacer algunas consultas respecto a estas normas, si les quedó alguna duda respecto a las primeras 4 que revisamos, estamos atentos ahora y están abiertos sus micrófonos para que nos pregunten, así como también estamos atentos al chat. Nos quedan unas últimas láminas que terminar para poder dar paso a terminar este webinar que tenemos programado terminar cerca de las 11. Lorena pregunta, me quedó la duda con los alumnos en práctica, por favor. Ahí, Lorena, tengo la duda respecto a cuál es tu consulta. En el caso de los estudiantes, adelante, Carlos. Lorena dice, ¿se suben o no? Según lo que Perfecto. Lorena dice si se informan en el mes cuando fueron contratados. No, en la reportabilidad del formulario número 3, si yo contraté a un alumno en práctica que pasó por el programa Práctica Chile o fue entregado por el programa de semillero, no se informan en el mes. Ejemplo, ingresó en marzo. No se informan en el mes. Sí se debe hacer resolución fundada. El fundamento es que pasó por el programa Práctica Chile, pero se debe poner en los comentarios al final del formulario para nosotros tener seguimiento de todos los ingresos, sean los que están reportados mes a mes porque fueron por proceso público, discrecionales de la autoridad, y las excepciones que no se informan en el mes deben ir en los comentarios para nosotros poder cuadrar los datos en el evento de que requiramos hacer ese encuadre. O sea, un alumno en práctica contratado no se informa en el mes, pero sí se informa en los comentarios. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, perdón. Sí, gracias. Mi consulta iba relacionada a que efectivamente nosotros hemos contratado alumnos en práctica en el programa Semillero y también hemos hecho en la plataforma de alumnos en práctica y también y hemos subido el formulario en las resoluciones fundadas de la Dirección Nacional, pero me quedaba la duda en la reportabilidad. Nosotros, como se menciona ahí, indicamos la fecha de la resolución y el número de resolución. Y se indica ahí entonces, pero no arribita, no en la resolución fundada, no arriba, sino que abajito nomás se menciona cuáles fueron las resoluciones. Efectivamente, Lorena. No lo tienes que agregar en el mes porque si no lo tendrías que agregar como contratación directa con resolución fundada y eso te afecta el indicador. Perfecto. Estas son situaciones de excepción que bajo nuestro criterio no van al indicador, van solo a los comentarios para que no afecten negativamente tu porcentaje de cumplimiento. Jessica Fuentes dice, pero si tenemos a alguien con antigüedad en la administración pública y no tiene el curso de SEA, ¿podemos solicitarlo como obligación? Jessica, desde el marco de las normas de aplicación general del servicio civil, específicamente desde el marco de la norma de inducción, no está prevista eso como una obligación. Si ustedes, dentro de las facultades legales que tiene el propio servicio público, lo estima señalar como una obligación, también tendrían que ver si el SEA le va a dar cupo a ese tipo de personas, es decir, que ya tienen una antigüedad en la administración pública. Pero desde el marco administrativo de las normas de aplicación general, que es nuestro ámbito de acción, no podría ser una obligación. Acá Carlos también pregunta a Dante, para ingresar a la página de reportabilidad, ¿cuáles son las credenciales que debo ingresar y dónde las obtengo? Ahí Dante, responderte que las credenciales es una clave por institución, debieran manejarla todas las jefaturas de gestión y desarrollo de personas, por lo tanto ahí la idea es que ustedes se coordinen con la jefatura y en caso en que ustedes no tengan, no está desactualizada,
deben solicitarla a través del consultor sectorial respectivo para que en el fondo les pueda entregar las claves. Por lo tanto, es súper importante que revisen esos temas para poder ingresar a la página y de reportabilidad. Claro, es importante que las claves son responsabilidad de la jefatura de personas, por lo tanto, si ustedes las van a pedir directamente, previamente consulten con su jefatura de gestión de personas, y si la van a solicitar directamente y no la jefatura de personas, al consultor o consultora del servicio civil, debe ir con copia a la jefatura en el entendido que él está informado de que una persona que es del equipo está pidiendo las claves de acceso porque es responsabilidad última de la jefatura de personas la información que se entrega, ¿ya? También comentarles que el inicio de la verificación y los plazos fue informado a las jefaturas de servicio a través de un oficio que envió la Dirección Nacional del Servicio Civil. Solo como contexto, les compartí un enlace a una encuesta de salida de esta webinar en donde ustedes nos pueden retroalimentar, por favor. Esperamos también hacer esta webinar en la primera quincena de enero, principalmente enfocada a los servicios que no han podido participar en esta ocasión. También comentarles que si tienen dudas respecto a la revisión del formulario, cuando revisen el formulario, que esperamos que sea pronto o ya lo estén haciendo, si tienen dudas, se pueden contactar con su consultor o consultora en gestión y desarrollo de personas. Priscila, Milka Cano hace una pregunta respecto al formulario Google de las resoluciones fundadas. Dice, Sí, no sé si me respondieron, se me cayó la conexión, pero al principio consultaba dónde y cómo puedo revisar cuáles resoluciones fundadas que envié. Hay una pregunta perfecto. formulario cuando uno sube información, manda una respuesta. Ahí comentarte, Carlos, y comentarle también a todos los 250 participantes de este webinar que dos cosas. Lo primero es que en las láminas de la presentación, las láminas 14 y 15, establecen ahí el formulario. Está la dirección del formulario en donde ustedes en donde ustedes deben subir las resoluciones. Recordar que en el formulario 3 ahí ustedes ingresan y registran, pero las resoluciones fundadas se envían a través de este formulario de Google Form que le estamos pidiendo a nuestros colegas que vuelvan a colocar en el apartado del chat. De todas maneras, recuerda, Paula, ahí que este webinar se está grabando y en el inicio del webinar, las láminas 14 y 15, aparece el tema que tú estás consultando respecto a dónde se suben las resoluciones fundadas. Y respecto a la pregunta que nos señala Milka, en donde nos preguntaba respecto a que, entiendo ahí, Carlos, que Milka perdió la señal y nos preguntaba respecto a concursabilidad, respecto a cómo informaba los temas. Recordar ahí que Milbu tiene una planta única. Carlos, No tiene que ver con concursabilidad, cuéntame. tiene que ver con que quiere saber qué resoluciones fundadas de la norma de reclutamiento y selección ha enviado por el formulario Google Form, porque no, si ella al parecer no se recuerda Sí. cuáles ha enviado, si puede saber cuáles ha enviado. Ah, perfecto, Carlos. Miren, ahí para todos los colegas que tengan esta misma duda, nosotros ahora vamos a publicar acá en el chat del webinar el correo de nuestra colega, de nuestros colegas, donde ustedes pueden consultar respecto a cuáles son estas resoluciones y les vamos a entregar un reporte con todas las resoluciones que ustedes han subido a la fecha para que ustedes lo puedan corroborar. Recordar que ese reporte también ustedes lo pueden pedir y lo pueden pedir también con efecto retroactivo, pueden pedir de los últimos 2 años, los últimos 3 años. Lo voy a publicar ahora en el chat para que ustedes lo puedan tener al tanto. Gracias, Carlos, por la aclaración. Aquí estoy buscando, porque hacer la pregunta también, ¿dónde pueden obtener, si la grabación se va a compartir, perdón? La grabación de la actividad y esta presentación no se envían por correo, se publican en la página web del Servicio Civil en el apartado del plan de acompañamiento, y yo les voy a compartir el enlace que estoy tratando de obtener el vínculo, así que si me dan un minuto. Y en ese vínculo, en el apartado de normas de aplicación general, van quedando todas las webinars que hemos hecho respecto a normas de aplicación general. Ya hemos hecho 5 webinars anteriormente y esta, respecto al formulario, se va a cargar en los próximos 5 días. Así es que les pedimos que de aquí al miércoles de la próxima semana revisen ahí y ahí debiera estar la grabación de esta charla más la presentación que estamos compartiendo con Priscila.
No sé si también puede, dice Karen Hidalgo, si cuando se sube la resolución es fundada, el sistema te envía comprobante a tu correo institucional. No sé si eso es una pregunta o una afirmación. Entiendo que el formulario te envía una respuesta. Pepe, si estás en línea, ¿tú sabes si se envió alguna respuesta? Hay hartas que preguntan por la grabación, ya la contesté, se va a disponibilizar como todas las anteriores dentro de la página web del Servicio Civil. Marcelo Sánchez dice, en cuanto al plan de implementación de la política de gestión y desarrollo de personas, este tiene que ser formal, ya que nuestro servicio está en proceso de implementación con diversas actividades, pero no se ha formalizado un plan con resolución, solo con una carta GAN y correos de coordinación de mesas de trabajo. Ahí la respuesta, lo ideal es que se empiece a formalizar un plan de trabajo respecto a la implementación de la política. Pero Marcelo, pueden subir el instrumento que ustedes tengan. Carlos, ahí complementando también la información, Karen Hidalgo señalaba que era una afirmación. Efectivamente, el formulario Google, cuando ustedes reciben la resolución, debiera entregarles este comprobante. De todas maneras, recuerden que cada servicio puede solicitar mediante a este correo que acabamos de publicar la información de cuántas resoluciones fundadas han colocado, de los años anteriores. Por lo tanto, desde ahí es que no debieran poder ahí revisar cada una de las resoluciones. Beatriz Dupuy, adelante. Hola a todos y a todas. Solo una precisión, Carlos, que en algún momento salió si había algún acto administrativo donde se fijaran los estándares, ¿ya? Lo conversamos internamente, acto administrativo propiamente tal no hay, sino que estas instancias formales son las que nosotros consideramos para transmitir cuáles son los estándares y también en el formulario de reportabilidad por cada norma aparece fijado el estándar. Entonces, como acto administrativo, si preguntaban, ¿había algún oficio? No existe. Solamente está la formalidad, como les digo, que se traduce en estos webinars, en el formulario de reportabilidad y en el informe también que se manda a la Contraloría, donde están establecidos los estándares que nosotros le transmitimos a todos ustedes como servicios públicos. Muchas gracias, Bea. También en ese sentido señalar que cuando se les mandan los correos invitando, en el correo que se envió originalmente a fines de noviembre invitando a este webinar, va una minuta adjunta en donde también se señalan los estándares, ¿ya? O sea, en todos esos medios se van señalando los estándares y se reiteran los estándares también en los webinars anteriores, en donde hemos visto cada una de las normas a verificar, reclutamiento y selección, participación funcionaria, calidad de vida, y se me olvida la cuarta. En todas hemos puesto los estándares porque es importante que cada uno de ustedes maneje adecuadamente cuál es el estándar. Habían otras preguntas, dice Carolina Angulo, en la Dirección General de Aeronáutica Civil no se realizan resoluciones por las prácticas. En este sentido nos sirve como medio de verificación la publicación al portal. Me imagino que es, Carolina, cuando un alumno en práctica entra a vuestra institución, ustedes no realizan ninguna resolución que formalice la práctica. Pero si después cuando la quieren contratar, quieren tener como el antecedente para justificar la resolución fundada, por favor, coméntame respecto al alcance de tu pregunta. Parece que no se encuentra Carolina Angulo disponible, pero respecto a su consulta, si se contrata a un alumno en práctica, debe emitirse resolución fundada y debe enviarse al servicio civil. Y en los considerandos señalarán la publicación que hay en el portal de empleos públicos, en el portal de prácticas para Chile, para justificar esa práctica, dado que efectivamente, como se señala ella, o entiendo su pregunta, no se hizo resolución respecto al alumno en práctica, pero sí se debe hacer resolución fundada. Sí, Carlos, a lo mejor ayudándolo de la Caro que... Ah, ahí está, que le queda claro. Y si no se contrata el funcionario que hizo la práctica, no hay resolución. No, porque si estamos hablando respecto a las normas y en reclutamiento y selección se pide resolución fundada cuando hay una contratación directa, en ese contexto. También había alguna consulta que tenía que ver con... Gloria Escobar dice, favor, volver a señalar qué se debe informar en los comentarios del formulario de contratación y qué se debe subir en el formulario de contratación directa. Según lo que entiendo de Gloria,
La misma página del formulario 3, en la esquina superior derecha, dice todas las excepciones que no se deben informar en ese formulario. Y ahí se señalan los cargos de confianza directa de la autoridad, lo que ya señaló Priscila, la movilidad interna, la absorción de honorarios por ley, los alumnos en práctica que se contratan en la organización, los reemplazos menos de 6 meses. Todas esas excepciones señaladas en la esquina superior derecha del formulario número 3 no se deben informar en el mes a mes cuando ocurre la contratación. Sí, para todos los casos se debe emitir la resolución fundada y se debe enviar al servicio civil. Y esas resoluciones se comentan, se ponen en los comentarios del formulario. Pero esas contrataciones, que son esas excepciones que se señalan en la esquina superior derecha, no se deben incorporar en el formulario de reportabilidad. Gloria, ¿te queda más clara la respuesta? Sí, Carlos, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, con esto estamos terminando la actividad, a no ser que se encuentre alguna otra pregunta. Ahí dice Jacqueline Muñoz, respecto a los nuevos estándares que se solicitarán como capacitación, ¿qué incluirá? No tenemos nuevos estándares para la norma de capacitación. Lo que estamos pidiendo es información respecto a lo que señala la misma norma en sus artículos, que señala que deben funcionar comités bipartitos de capacitación y que debe existir un reglamento para su funcionamiento. Estamos pidiendo información respecto al marco de la norma, pero no hay nuevos estándares. Y lo otro es todo lo que se pide a través del CISPUBLIC, que es desde el PAC, formalizar el PAC, emitir el informe de gestión del año, ingresar las acciones para transferencia, que en todo caso siempre se ha pedido. La presentación, Marcela, la sacaste porque quería mostrar los integrantes del equipo ya para las consultas que ellos puedan tener. Todos ustedes tienen, dependiendo del servicio al que dependen, un consultor o consultora en gestión y desarrollo de personas a quienes pueden contactar en caso de cualquier duda, ¿ya? Junto con eso también les pido que nos puedan contestar la encuesta de satisfacción, que es importante para nosotros, tanto la encuesta como que se hayan podido registrar en el formulario de inscripción, y cualquier duda nueva que sostengan cuando estén revisando su formulario, por favor contacten a su consultor. Ahí aparece Priscila, que ve zona norte de redes asistenciales, vivienda y urbanismo, María Gabriela Peña Lillo, que ve interior, seguridad pública, redes asistenciales, sector sur, Caterina Prado, que ve agricultura, bienes nacionales, minería, Segegov, Sexpress, energía, Valeria Vargas, transporte y telecomunicaciones, mujer y la equidad de género, cultura, las artes y el patrimonio, deporte, medio ambiente, y también los gobiernos regionales que no reportan normas por su autonomía, Javiera Vargas, que ve Desarrollo Social y Familia, Mirta Céspedes, que ve Educación, Marcela Montero, que ve Hacienda, Trabajo y Previsión Social, el que les habla, que ve Defensa y Obras Públicas. Beatriz Dupuy, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, Margarita Meneses, Economía, Fomento y Turismo, Salud Pública, Presidencia de la República, Cristóbal Farías, que ve temas de participación y relaciones laborales, y nuestra jefatura, Cristóbal Valdivieso, que también siempre la pueden contactar en caso de requerir un apoyo o que alguno de los consultores y consultoras que no hemos visto no ha podido atender adecuadamente un requerimiento de ustedes, pueden contactar a Cristóbal para facilitar todos los temas internos que podamos hacer para resolver sus necesidades, sus consultas. Y Milka Cano dice, sí, Priscila, un 7. Muchas gracias, Milka. Somos todo el equipo del área de fortalecimiento institucional. Estamos disponibles para colaborarles en una adecuada reportabilidad, también en acompañarles durante el año en temáticas de norma y otros respecto a consultoría en gestión y desarrollo de personas. Pero efectivamente este webinar tiene como objetivo que entiendan el formulario, que prioricen dar respuesta oportuna a que si tienen cualquier duda nos puedan contactar, ojalá antes del 23 de enero para poderlos atender adecuadamente, que revisen sus credenciales, revisen el formulario. Eso. En nombre de todo el equipo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, de nuestra jefatura Cristóbal Valdivieso y de la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas Lorena Pérez,
Les damos las gracias. Sé que este es un mes con harto trabajo, pero también es importante poder ver estos avances, como decía Cristóbal, les permite también ir mirando qué poner en un informe de cierre de periodo y también identificar los desafíos que podemos tener para una agenda de trabajo 2026. Si hay una política que está desactualizada, si no contamos con un plan de implementación, si no tenemos un reglamento de funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, nos va dando luces para tener una propuesta de trabajo de actualizar algunas materias. Por mi parte me despido y los dejo con Priscila. Muchas gracias a todos, queridos colegas. Una última pregunta que nos consultaba una colega era respecto a si podíamos compartirles la reportabilidad, el calendario, y ahí les estamos comentando que está dentro de las láminas que incluimos en este webinar y que, como decía Carlos, les compartiremos el link. Así que saludos a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos contactando con ustedes en una futura oportunidad. Muchas gracias a todos nuestros colegas del equipo también que nos acompañaron hoy día en este webinar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenos días y que tengan buena semana de lo que queda. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Que estén muy bien. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Carlos. Puta. Chao, gracias.